parte de la noticia. Hablar del comercio electrónico ya no es una novedad en el mundo, ya no es una novedad en el Ecuador. Y hablar con alguien como Leonardo Ottati es hablar de historia de la industria de e-commerce. Tiene más de 25 años o más en este tema del e-commerce y ha sido uno de los grandes impulsadores. Aparte tengo la suerte de que es mi compadre, como siempre se lo digo aquí, y es la persona que más sabe del tema. Leonardo, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, muy buenos días con todos, a todo el panel y a toda la audiencia. Siempre muy grato estar con ustedes para hablar de este tema que apasiona. El tour de eventos de la industria digital commerce más importante de América Latina y el Caribe este año se llevará a cabo en 15 países y llegará a Ecuador entre el 10 y el 12 de julio. Hay tres jornadas de capacitación con una renovada agenda de actividades e iniciativas. A ver, cuénteme un poquito. A ver, desde hace 14 años logramos que el e-commerce day, que es este tour, que es el tour más importante de compartir conocimiento, porque eso es lo que hace el evento. Los expertos exponen las buenas prácticas y también exponen los errores que se han cometido para poder tener una estrategia digital centrada en el consumidor, ¿sí?, que beneficie a todas las partes. En este caso, las partes son la oferta y la demanda. La oferta entendamos que es los comercios ofreciendo sus bienes y servicios de manera digital y la demanda son los consumidores. Es muy importante entender que en el Ecuador se viene haciendo comercio electrónico hace muchísimos años, sin lugar a dudas. El COVID impulsó muchísimo la adopción digital. ¿Qué es la adopción digital? ¿Cuántas veces sonaba al día su teléfono en la época del COVID? Eran jornadas bastante largas de lunes a domingo durante varios meses y no solamente el mío, sino de todo mi equipo de trabajo que definitivamente, pues gracias a ellos se pudo superar esta situación. Hubieron temas pues de pagos, logísticos, de surtidos, de las limitantes que se tenía en aquel momento para transportar mercadería, de qué mercadería se podía transportar, de lo complejo que era no solamente hacer entregas locales, sino las entregas nacionales. Entonces, todos esos desafíos nos enseñaron muchísimo y obviamente pues por el buen trabajo que hizo la oferta de centrar al consumidor, o sea, ponerlo en el centro de todas sus decisiones, ha logrado que este crecimiento y esta adopción digital siga avanzando y avanzando bien. La madurez digital que estamos alcanzando hoy en día es muy interesante y creo que la mejor manera de medirlo es ver cómo ya las grandes multinacionales de comercio electrónico tienen operaciones locales aquí en el Ecuador y eso es algo que dice mucho. El usuario ha perdido el miedo del porque antes el miedo era la tarjeta de crédito. Correcto. Ese es el número, no es que mi tarjeta de crédito me la van a robar, ¿ya perdió el miedo? Yo creo que de a poco cada vez más, ¿ok? Pero es paulatino. Ahora, creo yo que también hoy en día el comercio electrónico no se circunscribe solamente a los bancarizados, y entendamos a los bancarizados a los que tienen tarjeta de crédito o débito. Hoy en día hay muchas alternativas para pagar, como el pago contra entrega, el depósito bancario o el pago en efectivo en un corresponsal bancario o no bancario. Entonces, eso permite obviamente superar el miedo por un lado, y por otro lado yo creo que hay algo muy importante también de comentar, sin entrar en temas políticos porque no lo soy, ni quiero serlo tampoco. El impulso que da el Estado cuando exige trámites que sean exclusivamente digitales, y voy a dar ejemplos, en el SRI las declaraciones se hacen de manera digital, en el IES todo lo que se hace es de manera digital, los préstamos quirografarios y demás, todo involucra un proceso digital. Y ahora otra cosa que vi con muy buenos ojos es el tema de esta compensación que está dando el Estado a los transportistas. Es un formulario en línea. Es un formulario Entonces, en línea, así es. Todo esto hace que se pierda el miedo y nuevamente vuelvo al tema de la buena experiencia que nos está dando la oferta.
Si esto no hubiera sido una buena experiencia, habría mucha gente dejando a un lado su preferencia digital. Y yo creo que hoy en día el consumidor ecuatoriano tiene una preferencia digital en un segmento del mercado. Falta mucho por crecer, pero entendamos también que la generación Z y la generación Alfa vinieron con el chip digital de nacimiento. Ni me lo diga. Oiga, párenle bola para que vaya a dar unas clases maestras a la universidad. Muy interesante. Debería, muy interesante porque el tema. Si hay alguien que sabe de e-commerce en este país, este señor. Muy interesante, sobre todo porque yo creo que después de la pandemia sin duda hay un antes y un después. Mencionaba el tema de los servicios públicos en general, electrónicos, que eso como que busca ciudadanizar de una u otra manera y acercar los servicios a la ciudadanía en muchos Cuando lugares. usted estaba en el registro civil, lo hicimos. Lo hicimos. Nos tocó en la pandemia, sobre todo, por ejemplo, no teníamos, inicialmente tenemos que cerrar las oficinas, obviamente, y necesitábamos inscribir, registrar la defunción. Tuvimos que en una semana récord ver qué teníamos internamente para poder dar el registro de defunciones en línea. Se hizo y se ampliaron los servicios en la agencia virtual. Y ayer que estaba buscando unos datos justamente para escribir un documento, me di cuenta que teníamos 10.000 usuarios en la agencia virtual antes de la pandemia. Empezó la pandemia 60.000. Mira tú. Y ahí está la respuesta. Otro indicador muy importante, eso es uno de ellos. Otro es la gente no podía dejar de nacer tampoco. Así como se moría gente, había gente que nacía. El otro indicador muy interesante es más del 70% de las transacciones bancarias hoy en día se hacen de manera digital. Los halls de servicios de los bancos ya no son estas colas interminables que habían antes, pues, para poder hacer los trámites que necesitaba hacer. Hoy en día el 70% son a través del dispositivo de su preferencia, que sí, definitivamente el dispositivo de preferencia mayoritario es el móvil. El teléfono. Sí. Ahora, otra cosa muy importante, y tomándole la palabra, nuestra industria es probablemente una de las industrias más sensibles y solidarias que hay. Siempre estamos totalmente dispuestos a compartir el conocimiento. Hablamos de lo que determinamos como open knowledge. Entonces, cuando haya que dar una charla, cuando podamos ir a hablar de las cosas positivas, como siempre lo hacen aquí en este medio, aquí no se habla de las malas experiencias, que son la minoría de situaciones, gracias a Dios, que tenemos en la industria. Se habla de lo positivo, se habla de lo bueno, se habla de un evento como este, que es más de 30 speakers, de Brasil, Argentina y muchísimos locales, lo cual nos enorgullece mucho. Qué bueno. Compartiendo conocimiento sin ningún tipo de ego ni ningún tipo de... Díganos cuándo va a ser, dónde, qué pueden hacer nuestros oyentes y la gente que nos está viendo para ser parte. El evento tiene tres días. El día 10 de julio, que es miércoles, es un evento que es 100% online. Ok, perfecto. Es abierto. Abierto, puede entrar, puede escuchar ponencias. E-commerceday.es. Mira tú. Oiga, ¿y qué van a hablar estos speakers? Eso lo iba a preguntar. Bueno, hay de todo, ¿no? ¿La inteligencia artificial es parte fundamental ahora? La aplicación de la inteligencia artificial, porque es muy importante, ¿no? A veces vemos mucha gente que dice, yo quiero utilizar la inteligencia artificial. ¿Listo? ¿En qué? ¿Cómo quieres que te ayude la inteligencia artificial? Pues, nosotros vemos muchos temas, por ejemplo, en la microsegmentación, en la base de clientes es sumamente importante, en el conocimiento de los clientes, en la proyección de los surtidos, hay un sinnúmero de cosas, en los buscadores y demás, y ahora que hablo de buscadores creo que es una parte muy interesante. Precisamente con mi compadre, en el año 2000, inicios del año 2000, ya estábamos... Creamos un portal. Creamos un portal en aquel entonces de Yahoo, Google y todo eso. Que se llamaba Está en Todo y era una iniciativa pues que no era muy común aquí hace más de 24 años, ¿no? Claro. Entonces era algo muy interesante. El Ecuador siempre ha estado en esto. Sí. Por supuesto, yo sí lo vi, lo escuché. Nosotros fuimos los fundadores de ese sitio. Así es. Algunas lunas atrás. Pero en todo caso, y el jueves 11 es el evento donde puede haber mucho networking, se esperan más de 1.200 personas. Wow.
en el Hilton Colón. El año pasado en Quito hubieron 1.200 personas también en el evento, donde se puede escuchar la experiencia que vienen a compartir los speakers, y por otro lado se puede hacer networking con ellos. Eso es fundamental. El juego es muy sencillo, ¿no? Es nutrirnos y tratar de compartir una experiencia que siga cultivando esta buena experiencia, cabe la redundancia, que le tienen que dar todos los comercios a sus consumidores. Se va a hablar de social selling, se va a hablar de omnicanalidad, se va a hablar de live shopping, que es algo que hoy en día Amazon lo hace. en China representa más del 50% de la conversión de los sitios. Esas calles donde los influencers que están vendiendo, están grabando miles al mismo tiempo, eso es, ¿no? Acerca mucho el producto al consumidor, ¿de acuerdo? Entonces Leonardo, es muy interesante. Una consulta. Yo tengo una amiga que vive en España y me decía, Vicente, realmente las vallas ya no están funcionando, todo lo estamos trabajando en una agencia, no todo lo estamos trabajando con e-commerce, y me decía, yo tengo a cargo una cuenta de e-commerce de una concesionaria muy importante en el mundo, y la gente compra el carro completamente en línea. Entonces decía, ¿cómo vas a comprar un carro? Le digo, Daniela, ¿cómo me estás diciendo que la gente en España se compra un carro en línea? Pero ojo, ellos publicitan en televisión. De acuerdo. Sí, pero igual me hace... Para que usted entre a comprar el carro. Pero lo que te digo uno es un facilitador, el otro es el medio de cómo el usuario llega donde... Yo sé, pero al final del día, a mí se me hace... Hoy aquí en Ecuador digo, bueno, me voy a comprar un carro, perfecto. Escucho la pauta en otro lado, me meto el link y que haga todo el proceso hasta poner mi tarjeta para pasar el carro. Eso no sé si pasa acá. Entonces, ¿qué nos falta para no digo que lleguemos a ese nivel, pero como decía Guillermo, la parte de la confianza, porque me parece que todavía... te digo, a veces me pasa a mí, digo, ¿será que lo meto la tarjeta, no la meto? Y busco un poco sobre ese tema, pero cada vez es mayor la cantidad de usuarios que estamos utilizando, valga la redundancia, pues el e-commerce. A ver, yo creo que hay algunos factores, ¿no? Uno de estos es la autoridad que pueda haber trabajado y conseguido la marca que está tratando de llevar al consumidor a que tenga esta experiencia digital en la compra de su vehículo o de su medio de movilidad. Y no voy a hablar necesariamente de vehículos, que sí puedes de alguna manera tener tu primera interacción con tu compra de manera digital, y eso ya es considerado de hacerlo digitalmente. Acá también depende pues de los cupos que tengas en tu tarjeta de crédito, de cómo vayas a hacerlo. De que la primera parte la puedes hacer en línea, digamos. Ya se está dando. Lo están trabajando mucho porque el consumidor definitivamente lo exige, y eso también es una parte muy importante, ¿no? Ya el comercio electrónico y el canal digital de las marcas y de las empresas ya dejaron de ser una moda o un yo quiero tener. Hoy en día es una exigencia del consumidor y yo lo tengo que hacer de la mejor manera. Pero vamos al ejemplo más palpable, y es: los grandes impulsadores de comercio electrónico, entre otros, son las casas comerciales. Sin hablar de marcas necesariamente, existen muchísimas casas comerciales aquí en el Ecuador que tienen muchísimos años en el mundo físico y que han hecho un esfuerzo y que han ganado autoridad en el canal digital. Y hoy en día para muchos representa su tienda más importante. La digital. ¿No? La digital. Eso pues está abierta 24 horas, todos los días, pues en fin. Pero ellos ya están vendiendo motos. Claro. Es un montón. Ya se está vendiendo motos. Entonces, claro, el problema que se tiene, o el desafío, es la parte documental de la venta de un elemento de movilidad. De movilización. Exacto. Listo. Entonces, tienen que sacar la matrícula, tiene que haber un sinnúmero de procesos que se está obviamente trabajando en ver cómo hacerlo lo más liviano y fácil posible para el señor consumidor. La otra parte que también es muy importante es que hoy en día también se está vendiendo scooters, motos eléctricas y tal, y esos elementos no requieren de todo este proceso documental. Y esos elementos se venden online y se venden muy bien, porque es muy fácil. Claro, muchas veces estos elementos no necesariamente requieren de una logística para que este elemento sea llevado a la puerta de tu casa. Sí se puede hacer, sí se hace, pero lo más común es que lo compres online por un beneficio, obviamente, y lo retires en tienda. Claro. Entonces se da mucho.
Leonardo, muchísimas gracias. Nos vemos cuando, el 10 al 12 de julio en el Hilton Colón. El 11 de julio El 11 y 12. es el evento en el Hilton Colón. El 11 propiamente es el evento donde van a estar las charlas y van a estar los speakers compartiendo sus conocimientos. Es una gran oportunidad. No es un evento que busca lucro, es un evento de la industria para la industria y es un evento que básicamente lo que quiere es compartir mejores prácticas. Era Leonardo Tati hablándonos del e-commerce day del 10 al 12 de julio en un formato híbrido y es organizado por el E-Commerce Institute junto a la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico del Ecuador. Muchísimas gracias, Leonardo. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia y que tengan un excelente día a todos.